Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con María Eliana Montes y Javier Leighton. ¿Quiénes son, Juan Pablo Silva? Bueno, vamos a hablar de Riesco Pastelería, Repostería, antes Presidente Riesco, hoy día entiendo que es solo Riesco, una empresa que parte en 1981 por tu abuela y tu madre, una banquetera, Marta Moreno, así que vamos a conocer la historia de esta tradicional pastelería chilena. Muy bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hola, gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cómo podrán ver? Oye, sí, es que no sé si acaso de, pero hay aquí una pequeña muestra, pequeña quiero decir que muy generosa, porque 4 cosas ya hay mucho, pero de todo lo que hacen, y después lo vamos a estar comentando, pero solo para que se hagan una idea que en este programa lo vamos a hacer. La torta de nuez manjar. Buenas gracias. Muy buena torta esa. Y aquí tenemos otra. Darles cantidad porque ustedes están muy flacos. Entonces, Juan Pablo corre maratón y esas cosas. Fue padre hace poco, entonces ya casi no come. ¿No pude correr la maratón? No podemos hablar de eso. Ya. Se preparó todo el año. Bueno, pero hay una razón más para comer. Pero partió otra maratón más bonita. La de ser padre. La de ser padre. Hablemos de lo que probablemente para muchos de los que nos están escuchando es una marca reconocida. La conocen, saben dónde está, se ubica. Pero siempre es interesante conocer cómo partió esta historia, Juan Pablo. Vámonos a 1981, cuando parte. Cuéntanos, probablemente tú, María Eliana, sabes mejor la historia de tu madre. ¿Por qué parte con esto? ¿Cómo lo hizo? Bueno, todo es historia económica. Mi mamá tenía 9 hijos, ¿ya? Y ella era viuda. Y se casó con Camilo Donoso. Y bueno, vivíamos en Viña. En un minuto llegamos a Santiago y Camilo ya era mayor, era como 16 años mayor que ella. Era ingeniero civil y estaba trabajando en una obra aquí en Santiago. Y bueno, crisis 81, se acabó el trabajo, y ya en la casa solo quedaba yo, todos mis hermanos casados, todos grandes. Y entonces partió haciendo torta a las amistades, qué sé yo. Entraron a un grupo religioso que fue bien, bien importante porque eran los catecúmenos. Perfecto. Y lo ubica ella. Sí. Y ahí en los catecúmenos todos le compraban tortas a la Martita, pues era como obligación los fines de semana. Y bueno, yo tengo una tía, una hermana de mi mamá, que era banquetera. Ella le hacía confites. No era banquetera, le hacía confite a las banqueteras top de la época. Adriana Fuenzalía, Alicia Vergara, qué sé yo. Y dice que las banqueteras le pedían tortas. Entonces ella como no hacía torta, le dijo: Marta, ¿por qué no haces tú torta? Y ahí mi mamá empezó a hacerle torta a las banqueteras. Entonces ahí se fue como ampliando. Esto fue el año 81, después partió haciéndole tortas a un par de restaurantes en el centro, que era el vegetariano en esa época, que era como todos iban a almorzar los ejecutivos, ya era bien famoso. Y así, pues entonces ahí fue de 81, 82 ya, como que se empezó la casa, vivíamos en una casa, esto era en la cocina de la casa, y yo en el colegio, pues yo tenía 17 años. Y empezó, me imagino, que la casa va a estar ocupada de la mesa del comedor. Todo ocupado con las tortas, era horroroso, así que al final ya nos cambiamos a casa, y ahí nos cambiamos a Presidente Riesco, a la casa que... La tienda esa, claro, y ahí vivíamos nosotros. Vivía ahí. Claro, lo que pasa es que esa casa tiene atrás toda unas instalaciones. Entonces, o sea, era un garage, al fondo tenía una oficina y la fueron remodelando y ahí se pusieron los hornos y ahí se armó todo el tema de las tortas. Y ¿esto fue cuando se fueron a Riesco? el 83. Ya, 2 años después. Ya. y ahí pasó a llamarse Riesco, antes no tenía. No, todavía nada. Ah, ya. Todavía era Un negocio. la Marta Moreno, las tortas de la Martita Moreno, qué sé yo, y ahí ¿Y la gente llamaba por teléfono? Así por como, teléfono, todo por teléfono, por más encargo. compañía para usted, así como, hola, sí, ya, ok, ya, sí, Claro. encargo una torta, ya no. Claro, y la torta, bueno, el teléfono lo atendía mi mamá, de a poquito fue contratando a una persona, 2 personas,
así muy, Y muy tenía- paulatinamente. ¿Cuántas variedades de torta? Porque Mira, partió con la torta de almendra, la torta de naranja, que eran como las familiares. Mira, la familia Moreno era muy... De hecho, hay varias pastelerías que nacen de la familia Moreno. Las Palmas, la dueña original de Las Palmas, era prima en segundo grado de mi mamá. ¿en serio? Sí. Y se llama Marta Moreno Martínez. Ya. Mi mamá Marta Moreno Merino. No te puedo creer. Sí. Esta es una buena historia. Anota ahí. Está buena. Oye, porque puede ser Después- un crossover, ¿cachai? Entre las dos historias. Claro, la Laura R, bueno, es hija de la Marta Moreno Martínez. Mira, qué Sí. notable. Sí. Ya, está bueno esto. ¿Sí? Y Después, más. La bueno, TM. de hecho, ¿cómo se llama? Manuel Olivares es hermano de la Laura R, o sea, es sobrino de la Laura R. Ya, perfecto. Sí. O sea, esto es una No, familia. perdón, No, es- Laura Rossetti. No, es el hijo. El hijo, Manuel Oriari, hijo de la Es el hijo. Claro. ¿Quién más? Tenía la dulcería M. la de la Santa hoy día Ah, con Delar. Adriana Moreno, también era familia Moreno. Ella era La pillería Claro. es de Gerardo Delano, que es nieto de de la Adriana Moreno, hermana de mi mamá. O sea, que toda familia. la mayoría, sí, las pastelerías tienen toda sangre moreno. De alguna manera. Qué notable. Ya, entonces, el 83, yo te pregunté ya qué tipo de torta. Y el 83 se cambia a riesgo, sigue siendo Marta Moreno. Sigue siendo Marta Moreno sin nombre. Puede ir por teléfono, pedidos por CTC, teléfono. acompañador a usted. Ya. Claro, y bueno, yo siempre estuve acompañando, ayudando, porque en el fondo era harto trabajo, había que trasnochar haciendo... No había mucha opción tampoco. no había opción, y era, claro, yo era la única en la casa, así que había que ayudar. Y así fue pasando el tiempo, y el 80 o sea, pasaron varios años, hasta que como el 91... 92 por ahí, yo empecé como a estar más firme en el negocio, y el 95 coincidió con que se vino a trabajar con nosotros una cuñada mía que es muy raro, a la vez prima hermana, porque es hija de la Adriana Moreno, Ya. ¿sí? Y que se casó con mi hermano se casó con una prima hermana. Ellos vivían en Curicó y mi cuñada se vino a Santiago y se vino a trabajar con nosotros. Entonces, en ese minuto, ya Camilo, que era el marido de mi mamá, estaba bastante más mayor, entonces empecé yo como a estar un poco más a cargo. ¿Y qué pasó? Que en Presidente Riesco ya la gente se empezó a ir a vivir más arriba, se nos empezó a ir la clientela. Entonces, a raíz de eso, empezamos a buscar un lugar más cerca de nuestros clientes. Y ahí hicimos todo unos ejercicios ahí donde convenía instalarnos. Y compramos esa casa en Padre Hurtado con Vitacura casi. Ya, perfecto. Pero hasta ese momento, ¿todavía era Marta o ya tenía nombre? No tenía nombre. No tenía No, nombre. hasta ese momento no tenía nada, no tenía nombre. Y el 95 buscan esta casa y encuentran esta casa que está ahí en Padre Hurtado, cerca de Vitacura. Exacto. Y en paralelo le teníamos que poner nombre. Entonces, me acuerdo que a mi mamá le dijimos, oye, porque eran conocidas por o las tortas de la Marta Moreno o las tortas de Presidente Riesco. Y tenían que elegir una de las dos alternativas. Entonces, y yo le dije, mamá, ¿qué quiere que le pongamos? ¿Le ponemos Marta Moreno o...? No, me dijo, Marta Moreno, no, por ningún motivo, mi nombre no. Y ahí hicimos el logo. En el logo salía Dulcería Presidente Riesco y abajo en el logo Marta Moreno. Igual lo pusimos el Marta Moreno porque... claro, y era conocido por ella. No tenía ningún sentido desperdiciar una marca que ya se había construido con el paso de los años, era obvio. Ya de 14 años de marca, era obvio. Claro. Así que, bueno, y ahí, entonces ahí se lanzó el logo, el nombre. Y fueron para Hurtado con Vitacura, pero ¿qué hicieron con Presidente Riesco? No, siguió, Lo mantuvieron. Ya. seguimos ahí. Era como en el fondo tener un local más cerca de los que se habían ido a vivir más arriba. Exacto. Y además buscando armar una planta un poco más grande, porque ya nos queda chico. Y en un principio hacíamos la mitad de las cosas en Presidente Riesco y la otra mitad en Vitacura. Y con mi cuñada, pues ahí entre las dos, y ya hacíamos, porque básicamente son tortas de panqueque. Entonces los panqueques los hacíamos en Vitacura. Nos llevamos los hornos y todo eso a Vitacura. Y la armaban Y la armábamos en Presidente Riesco. Esto era un acarreo que... Ya, esto No. es el año 95, perdona Javier, ¿tú cuántos años tenías en el 95? En el 95 yo tenía 2 años. 2 años. Claro. Ya, entonces ya. desde el Claro, 90. yo tengo 5 hijos, claro. Yo
exactamente. O sea, ya. Tú 95, y yo- tiran y- torta y... Totalmente. Ya. Yo era típico ir a la fábrica y que parecía una señora en esa época, uno que era un cabro chico, una señora que pescaba un panqueque roto, le ponía una lámina de manjar y tú te ibas, pero así, feliz. o sea, de, Creo, obvio. de hecho, yo a mi primer hijo prácticamente lo crié en Presidente Riesco, porque no alcancé a llegar a los 3 meses de postnatal. Me iba, oye, ya vente para acá, ya. Y ahí me acuerdo que lo llevaba y ahí entre todas las señoras ahí lo cuidaban y sí. Así que, bueno, y ahí el 95, 96 ya empezó el nombre. Hicimos un logo, diseñamos un logo. Y se le fue dando un Profesionalización. nombre más claro. ¿Cuánta gente trabajaba en ese momento, en el 95 ahí? Yo creo que 6 personas, 7 personas. Ya. Sí, era bien. Pero era un negocio que me imagino que vendía bien. Sí, claro que sí. Por eso la estrategia de acercarse un poco más digamos, a la parte del sector Al oriental. público, porque, Ya. claro. Además que esa calle, yo creo que en esa época todavía no había esto que tiene ahora, que tiene un sentido en la mañana y otro en la tarde. Entonces estacionarse ahí era súper complicado. Entonces había que acercarse a la gente, básicamente. Así Ya. que ahí llegamos a Padre Hurtado. Y después, bueno, mira, la verdad es que seguimos creciendo bien de a poco, ¿ah? Nosotros en realidad hemos sido bastante en el tiempo bien prudentes. De hecho, después de eso abrimos un local en el Wincanal, que lo tuvimos harto tiempo, que después cambió el sentido de la calle, así que ahí después nos fuimos. Pero en ese intertanto nos llamaron del líder, que estaba haciendo todo un proyecto que no sé si se acuerdan de los emporios, que era como tratando de igualar la calidad del Jumbo, Sí, para el rincón del Jumbo. al rincón del Jumbo. Entonces hicieron este concepto de emporio. Y ahí nos llamaron, y en realidad nos entusiasmaron, porque como que no queríamos tanto. Y ahí pusimos al final en tres emporios, en la Dehesa, en San Carlos y en La Reina. Ya. ¿Cuántos locales entonces alcanzaron a tener? Mira, antes de la pandemia, 7. Ya, alcanzaron a tener 7 locales. Y ahí todavía tú, para que vaya entrando Javier a la historia, tú todavía no eres parte de esta película. No, para nada. Ya, ¿Cuándo no. entraste tú a esta película? A ver. Yo entré a ayudar a mi madre en la pandemia. Dio la casualidad de que, bueno, yo me había ido de intercambio, qué sé yo, y volví y vivía con mi mamá. Éramos yo, 2 hermanos, 2 hermanas, y mi mamá, y se dio esta situación de la pandemia y era complicado. Mi mamá igual estaba más o menos sola, entonces había que tomar ciertas decisiones difíciles, había mucha incertidumbre, no se sabía nada, no se sabía cuánto iba a durar, estaban todos encerrados. Entonces me puse a ayudar mientras yo estaba trabajando en mi propia startup. Yo estaba desarrollando una startup desde es chistoso cuando partí, porque yo renuncié a mi pega el día del estallido social, El 18 de el octubre. 18 de octubre. Pero bueno, entre esa fecha y el... No por el estallido, o sea, no lo anunciaste por eso. No. Grande, porque No. porque ya, ok. No, sí, renunció y en la tarde fue. No trabajáis en la Fuente Alemana, tú. Era guardia de metro, era guardia de metro. Claro. No, yo estaba trabajando y renuncié para desarrollar una startup y estaba full en esa. Me puedo morir. Sigo, voy a empezar un nuevo proyecto de país de abajo. No, sí, es chistoso porque de hecho el lunes, esto fue el viernes, fue un viernes a las 10 de la mañana, llamé a mi jefa a tomar un café y le dije, oye, tengo esta situación, voy a emprender un banco digital, qué sé yo, y después al lunes se me acerca y me dice, ¿estás seguro que quieres renunciar? Todavía te podemos... Que nadie sabía la magnitud. Nadie lo veía venir, nadie sabía pasar, nadie sabía para dónde iba y cuánto iba a durar. Sí. Ya, pero tú renunciaste y querías ir a un banco. ¿Qué es lo que querías hacer? Un banco digital, Un banco ese era el concepto. Y ahí estuvimos, tuve 2 años y medio emprendiendo con un socio y se me dio una dualidad porque estaba sacando adelante mi negocio y en paralelo tenía la situación de la pandemia y vivía con mi mamá, entonces conversamos y me transmitía todos los problemas, todos los desafíos que estaba teniendo y ahí yo empecé a ayudar. Partimos tomando deuda, cerrando locales, había que reducir la estructura, entonces tuvimos que desvincular gente y eran decisiones difíciles que había que tomar. ¿Cuántos locales pasaron de arriba? O sea,
¿De 7 a cuánto? De 7 pasamos a 3 ¿De locales. cuántas personas? 4 primero y después 3. 4 y 3, sí. Ya. ¿Y cuántas personas tuvieron que vivir? Lo que pasa es que primero, acuérdate que fue todo el tema del seguro Santía. Claro. Entonces se acogieron todo, pero era terrible porque tú, hasta última hora, el seguro Santía todavía no lo, como quien dice, no lo autorizaban. Entonces, no, sí fueron tiempos muy duros. ¿Y ahí no pensaron en cerrar? No, nunca. Nunca. Ya. No. Todo el mundo que pudo al seguro Santía. Y no, pero fue increíble. Y después, ya después empezaron los créditos COVID. Y ahí con los créditos COVID pudimos ahí con Javier organizando, desvincular a mucha gente y pagarles, porque que también la gente tenía que pagarle su indemnización. Y bueno, gracias en realidad a esos benditos créditos sobrevivimos. Y además, uno en esa época empezó toda la gente a hacer cosas online, o sea, virtuales, pero resulta que tú no podías, no era competencia, porque uno tenía todos los gastos que conllevan una empresa formal. Una empresa ya, claro, una estructura armada. Entonces, igual se puso más dura la competencia y... No, bueno, eso te iba a preguntar, porque ustedes nacen en el fondo en una época previa, en que probablemente no solamente no había tantos canales digitales, sino que no había mucha competencia, porque era mucho más grande la barrera de había entrada para mucho menos una competencia. pastelería. Sí. No era llegar a hacer un par de cosas en la casa, hacer una página web y contratar un repartidor o mandarla por Rappi. Claro. Entonces, ¿cómo pudieron vivir esta ola? Que no solamente tenían que cerrar locales, no solamente tenían que desvincular gente, sino que además veían cómo otras marcas se empezaban a poner de moda y tenían muchas facilidades digitales. Bueno, Tal vez por su postura más liviana. Justamente en esa época, son 5 hijos, ¿eh? Y la segunda de mis hijos es arquitecto. Y ella tenía todo un plan de irse a Australia. Quería cambiar rubro, irse a ir a Australia, a estudiar yoga, no sé. Esto fue antes de la pandemia. Entonces yo le dije, Pauli, ¿por qué no trabaja conmigo un año hasta que te salgan todas tus cosas y ahí vaya a Australia? Entonces, y así fue. Y se puso a trabajar conmigo y ahí fue como desarrollando todo. Y paralelo hizo un diplomado en marketing digital. Y eso te ayudó mucho. Entonces ella se tomó toda esa parte y fue desarrollando y actualizándose y ahí tratamos de Ahora, ese año por ese camino. Ese año terminaron siendo como 4 años que estuvo ahí. Claro, sí, hasta buscando. por un año, después la visa Australia se cerró, las visas cerradas y siguió al final trabajó 4 años. No se podía dejar a Javier. ¿Qué te pasó a ti cuando entraste aquí? Tú miraste el negocio desde chico y aquí te quedé cuando chico, así panqueque con manjar, así como ya, te iban a pasar y te dan con qué suerte tener una mamá que trabaje en eso. Mi papá tenía una empresa de aseo industrial, me pasó la aspiradora, güey. Un maniático de aseo, además. No, un panqueque. Cuando tú entras a este negocio, en un momento complejo, pero no es lo mismo así, voy a formar parte del negocio familiar, proyectando algo que tenés que entrar a rescatarlo o a que no se hunda. Es muy distinto, digamos. Sí, la verdad es que ¿Cómo lo viviste, digamos? fue súper complejo, muy complejo. Yo antes como alcancé a trabajar así formalmente un año en una empresa, después al año, con suerte duró un año, y después renuncié y me puse a emprender, que tiene una serie de desafíos y tiene mucho estrés asociado, pero cuando entré a trabajar acá fue otro nivel, era otro nivel porque era difícil sacar adelante un proyecto que lleva tantos años de historia y en una situación tan compleja y con tanta incertidumbre. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros dijimos ya, vamos a tomar deuda, ¿cuánta deuda tomamos? ¿Con cuánta obligación financiera, cuánta carga financiera vamos a meterle a la espalda de Somos esta capaces de empresa? resistir. Y claro, ¿cuánto tiempo va a durar la pandemia? No teníamos idea. Claro, no, pues es que No sabía. la última duró 5 años, entonces todo el mundo proyectaba no menos de 4. Sí. Y nada, fue una experiencia bien difícil. El 2022, yo entré en julio del 2022, para poner contexto también. Oficial, porque antes había entrado. Claro, en el fondo, desde la pandemia que yo estaba ayudando por fuera y empecé como a aumentar mis días de trabajo. Partí un día a la semana,
después 2, y ya, como estaba tan dividido, al final opté por salirme de mi emprendimiento y entrar full en esto, que fue en julio del 2022. Y al final había una situación complicada por la inflación. El 2021 fueron los retiros. Retiro. Entonces fue el récord de saldo en las cuentas corrientes. Y había plata, entonces la gente compraba. Entonces el 2021 no había sido tan complicado, pero el 2022 fue El frenazo. el frenazo, fue inflación. Además, El hachazo de la Sí. fiesta. además nosotros hasta octubre del 2022 teníamos 4 locales y tuvimos que entregar uno y quedar con 3. Entonces había que tomar medidas muy rápido, muy rápido. Y nada, o sea, al fondo yo soy joven, entonces Sí, para nervioso. mí enfrentar eso fue un tremendo desafío. Pero afortunadamente fue exitoso, nos fue bien. Armamos un directorio, armamos un plan, trazamos en el fondo un plan de acción y Ahí vamos. ahí vamos. Pues. Sigue comiendo panqueques, sí. Sí. ¿Ah? ¿Sigue comiendo panqueques? Di la verdad, sí. La verdad es que mira, te voy a decir algo. Yo antes de trabajar en Riesgo no era tan dulcero. O sea, en mi casa toda la vida los postres no era como algo, vamos a disfrutar de un postre, no. Vamos a probar el postre para ver cómo está. Hay producto nuevo, vamos a criticarlo. Falta, era un focus total, po. Y yo nunca fui tan dulcero, pero... Y bueno, pasaba la aspiradora, ya te dije. Y mi papá tenía una empresa industrial. No te quejes. No, sí, no me quejo. ¿Cómo esta aspiradora si funciona bien? Y ahora que estoy trabajando y me toca hacer mucho más, estar probando mucho más y qué sé yo, me he vuelto bastante más dulcero. Además que se afina el paladar. Entonces, Ya, nos tenemos que ir a la pausa, pero volvemos al tiro. Seguimos conversando con Javier y con María Eliana de Riesco Repostería. Pausa y volvemos. Más que un pitch, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Kumon, la franquicia educativa con más de 3,5 millones de alumnos en el mundo. Busca personas como tú para seguir creciendo en Chile. Es tu momento de emprender con una franquicia Kumon. Infórmate más en kumon.cl/franquicia. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Estamos de regreso. Esto es Más que un pitch, un espacio de Radio Infinita y el DF+, para conversar sobre emprendimientos y proyectos, junto a sus creadores. Estamos de vuelta, conversando en Más que un pitch con Javier y María Eliana de Riesco Repostería Juan Pablo Silva. Oye, Javier, tú dejaste planteado que se hizo un plan de acción, que empezaron a tomar medidas, ahí tú, María, decía, y ahí vamos. Cuéntenos cómo ha sido ese y ahí vamos, en el fondo 2022, entras tú, quizás ya capearon esta ola de la crisis. ¿Cómo se hace el plan de seguir con la empresa? Sí, bueno, como comentaba, el 2022 fue súper difícil. Implementamos este plan de acción y definimos como locales, o sea, en el fondo, canales a desarrollar. El principal, por supuesto, son los locales. Entonces nos pusimos a buscar. Encontramos el local que tenemos hoy día en Luis Pasteur, que se lo abrimos en el 2023. También iniciamos la venta dentro de los Jumbo, en góndola, digamos, como canal retail. También potenciamos la venta a las empresas y el canal digital también, en fondo, nunca le perdimos el ojo. Ahí, como comentaba mi madre, la Pauli, que marcó un sello importantísimo en la empresa, dejó estos canales digitales, Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya, un e-commerce, que antes de la pandemia nosotros ya estábamos bastante bien, después fuimos del promedio, digamos, del montón. Después también ella incluso implementó Goodmeal, que es una aplicación bien buena para un poco vender productos que estén a punto de mermar. Pero eso en el fondo tratamos de nunca perderle el foco. Y en eso hemos estado abriendo locales. Abrimos en Luis Pasteur. Después, el 2024, abrimos en un local en Chicureo.
Ahora para el Día de la Madre abrimos un local en San Carlos de Apoquindo. O sea, ¿tienen 6 ahora? Hoy día estamos con 6 locales en Santiago y tenemos un local en Cachagua también. O sea, viene un proceso de recuperación. Sí, ¿Cuánta gente trabaja hoy día en riesgo? hoy día estamos, 55. sí, 55. Ya, y tienen En total, fábrica propia en el fondo. Tienen, Siempre. ya, tienen una fábrica de cuántos metros más o menos. 200, no, como 300 metros. Ya. no sé. Ahora, hemos hablado de dulces, pero también venden productos salados. Sí. Hablemos un poquitito de eso. ¿En qué momento hacen el cruce de decir, que no vamos a vender solo postre o solo torta, sino que también vamos a vender, no sé, tapaditos, por ejemplo? No sé, cualquier... Eso fue hace ya años atrás. Claro, yo creo como el 2000, 2005, por ahí ya partimos haciendo, porque en el fondo siempre tratando como de ampliar el mix y tratando siempre de mirar qué era lo que la gente quería. ¿Qué era lo que en esa época no había mucho digital? Entonces, ¿qué era lo que la gente buscaba en nuestras tiendas? Porque nuestras tiendas son como lugar de destino, buscar la torta de nuez. Pero además, oye, las velitas para el cumpleaños, oye, entonces como que a raíz de lo que la misma gente quería, empezamos a hacer, a desarrollar los tapaditos, teníamos unas empanaditas de cóctel, que vamos a retomar ahora, y siempre tratando como de mantener, de hacer cosas, pero en una misma línea, que sean como muy ricas, muy, ¿cachai? No, eso. Oye, Ya, muy bien, dime que no es cosa más buena que los tapaditos. sí, Y ahora tenemos unos de croissant. No, sí, lo estaba viendo. La caja del cruce, premium croissant. y lo, Para mi casa. lo hablamos un poquito antes de entrar al aire. Ustedes han tenido en el fondo 2 desafíos grandes. Uno es el generacional. O sea, tienen 3 generaciones al menos opinando. Me imagino que tu mamá sigue al menos opinando. Obviamente no en la operación, pero al menos opinando. Y tienen también el desafío de mantenerse vigentes. O sea, marcas o empresas como una pastelería, o le pasa a los restaurantes. Gente que ha venido acá también de restaurantes dicen, para nosotros es un desafío enorme que nuestra marca dure 20 años. ¿No? O sea, lo que ha hecho Tiramisú, por ejemplo. Eso son muy pocos los que te pueden decir, nosotros llevamos 15 años con fila de una cuadra. Porque estas cosas pasan de moda. Entonces, hablemos de esos 2 desafíos, el generacional y el de la vigencia. El generacional, pero... No, ¿Cómo es que le pareció vaso? ¿Cómo ha sido el Es un traspaso, pero al mismo tiempo son 3 generaciones que están ahí. Sí, Claro. Eso. sí. A mí me gustaría abordar primero el otro. Yo te diría que el tema de la calidad es fundamental para la duración, en nuestro caso por lo menos, En el tiempo. en el tiempo. Sí. Nosotros, bueno, desde que estoy yo y como me crié también en torno al producto, siempre ha habido una ley y es que la calidad es lo que manda. Hay que mantener siempre un producto exquisito, siempre vender productos frescos y mantener siempre las buenas materias primas. En fondo, está siempre la tentación de usar premezclas, de usar preservantes, hay muchas formas de economizar el producto, El producto. de hacerlo más barato y hacerlo más rentable. Pero nosotros mantenemos un poco la filosofía de que el estándar de calidad no se transa. Entonces, y eso también justifica un poco que sean precios tan altos. Al final, Y también... el costo en las materias primas, porque son materias primas premium, Una torta, ¿cuánto cuesta esa torta? La de nuez, la típica clásica de ustedes. los precios. No me lo sé. Pero debe estar en las 40, 50 lucas. Entre 40 y 50 lucas. sí. Y que una torta para 20 personas. Esta Claro, es una torta esta para pa' 10. 10 personas. Igual nosotros hablamos de 10 personas, pero claro. 10 personas todo. con harta hambre comen ahí. Sí. Y yo te diría que para complementar la calidad, que es básico, que la persona, no sé, la abuelita compra la torta y tiene el mismo sabor a la frambuesa que cuando era Lola, ¿cachai? Ya. Y además, complementando con eso, siempre hemos ido actualizándonos, agregando, lo mismo los tapaditos. ¿Qué es lo que la gente quiere tapadito? Hoy día estamos una torta de hojarasca manjar, o sea, igual como evolucionando con las tendencias, porque la alimentación van habiendo tendencias. Por ejemplo, nosotros sacamos toda la línea sin azúcar, que eso ha ido después. ¿Por qué? Porque la gente hoy día quiere sin azúcar, tenemos sin azúcar, tenemos sin gluten. Eso es un tema, porque Pero también ha venido cambiando eso, porque hace Claro. 30 años, no sé cómo encontrar
digamos, una torta sin azúcar era mucho más difícil. Sí. Y ni hablar de sin gluten. ¿Qué te pasa? Hoy día, en cambio, si no tenías esa alternativa, te podís, digamos, ver de alguna manera afectado. Claro, entonces eso también te permite mantenerte porque tú vas dándole a la gente lo que necesita y siempre en la misma calidad. O sea, tengo una torta Qué que sin difícil, gluten, ¿no? que de Sin almendra. gluten, sin azúcar, sin lactosa. O sea, básicamente Sabor. comiendo Y Plumavit. no, rico, no, o sea, de hecho nuestros Son productos sin azúcar, ¿Aquí vamos a probar? Probemos algo ahora. ¿No? ¿Qué tenía que probar, Juanma? A ver, Ati, cuéntanos Eso. qué son. Esa Tenemos es aquí piña y chocolate. piña y chocolate. Ya, esta. Esa es crocante caluga, que probaría. Hablamos de esta, por favor. Y esa es la clásica. La verdad, sí, no es muy bien. esa ponte tú, esa es piña, panqueque piña, que es una torta de piña que el que la prueba queda fascinado A porque ver. no es la típica piña con crema. No, yo tenía tenía un cuchillo. Ay, no, Pablo, que se corta con eso. No, sí, esto. Eso no sabe. Che, empecé quemado la cocina. Che. Haciendo huevos duros. Toma, aquí te lo vamos a tener que compartir tenedor así. Ya, no importa. Eso sí me obligaría. Esa es piña mazapán. Mira, va. Tiene piña, Bueno. pero es pura piña, no es, como te decía, no es crema, tú sientes es piña molida, por así decirlo, ¿cachai? Está buena. Digo, Sí. para comprar una torta de piña, va a serte súper honesto. ¿En serio? No, chocolate o manjar. Que uno, Bueno, frambuesa cuando el Es no. un hombre muy conservador. Frambuesa cuando el no, pero esto está bueno. es que uno cuando piensa en una torta de piña se imagina una torta del supermercado Y como pasada químico. Es verdad. Y ahí está la diferencia. Es verdad. ahora, esta Está muy rica, muy fresquita. esta torta de piña, esta es una receta que mi mamá la inventó, por así decirlo. El relleno, ella lo inventó a partir de otro relleno. Ese relleno yo no lo he probado en ninguna parte. Es muy bueno. Oye, espérate, que hablamos de ya la cuestión de la vigencia, faltó lo generacional. ¿Cómo han... Le están haciendo el quitar la pregunta. Yo sé que No, para nada. Pero cómo... Porque parta el nieto. A ver, que parta el nieto. Falta todavía, ¿eh? No, mira, yo te puedo contar de lo que me tocó a mí, porque claramente cuando yo entré, mi abuela ya no estaba, en el fondo, a mí me tocó entrar a trabajar con mi mamá. Esa fue mi realidad, Gracias a tu jefa, además. que mi mamá sea mi jefa. Ese es mi... Ya no le bastó darte instrucciones así, no te bastó darte instrucciones los primeros 25 años de vida. Recoge los calcetines. Claro. Llega temprano. Ya, no sé qué. Ya, Y la verdad es que fue una experiencia bien buena y distinta a lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser como más friccionada, más de roce, más de tener distintas opiniones. Y afortunadamente tuvimos un buen match, asumimos ciertos roles y en esa línea nos mantuvimos súper bien. Buena comunicación, nunca, en el fondo nunca como atropellando uno al otro, sino que todo lo contrario. Y en el fondo mi mamá tiene todo el expertise en el producto, en la calidad, en la producción. Un poco lo que ella misma estaba diciendo recién, que tú te comas una torta de piña el 2025 y sea igual de rica que la que comiste el 2000, habla de que hay una persona que está detrás asegurándose de que las cosas se sigan haciendo de la misma manera y que se sigan manteniendo los estándares. Ahora, jerárquicamente, no en la práctica, ¿quién manda a quién? ¿Tú a tu mamá o ella a ti? Teoría, Mira, sí. no es así, la verdad es que No, pero digo en una empresa jerárquica uno tiene un gerente general, o sea, en El organigrama. Yo soy en el organigrama, yo soy el gerente general. ¿Y tú? directora será. Ah, eso yo te sé que yo he tenido preso del director y el gerente general. Ustedes tienen complicaciones. Sí. ¿Tú crees? No, o sea, yo lo he vivido. Ah, ya. Yo he sido director y he tenido gerente general, y no es fácil. Sí, pero Acá hay quien manda. acá hay una particularidad. ¿Y quién manda? No, o sea, nunca, la gente para abajo tampoco sabe quién manda. O sea, y sabe ser el gerente general una cosa Ese y el director otra. Eso es un tema muy importante. Es un tema muy importante. O sea, yo he ido haciendo un poco el paso al lado y porque, claro, obviamente que toda la gente se me cuadraba a mí. Y ahí, bueno, ha sido un trabajo en conjunto. Bien marcado, te diría yo, donde yo, que no me ha sido fácil, porque siempre era yo la que cortaba el queque. Y yo he ido haciendo ese paso al lado para que darle ¿Y te cabida costó a- ganar ese liderazgo?
Si me costó, con la gente que trabajaba ahí, sabiendo que tu mamá todavía estaba ahí. por ¿Sí? supuesto. A pesar de que muchas personas que están ahí me vieron criarme, o sea, Pero probablemente por lo mismo te veían como un niño. sí, po. Sí. Sí, ¿Y sí, ya tenés cuánto? ¿32? 31. 31. Ya. ¿Cachai? Sí. Sí, no, Ha sido todo un trabajo. no fue fácil y de hecho de mucho aprendizaje. O sea, si yo miro para atrás hay hartas cosas que habría hecho distintas. Pero bien. O sea, al fondo, igual también fue de a poco, no fue una cuestión así de un día para otro ya. Yo tomo todas las decisiones. No, en el fondo de a Claro, poco. que te puede pasar. De hecho, las Joder, decisiones sí, se po. toman en conjunto, tenemos un directorio, tenemos... Y hay que estar tenemos fuera de la familia. estructura. Sí, Sí, tenemos externos en el directorio. Claro, entonces igual tenemos una estructura bastante tranquilizadora y además, bueno, no porque sea mi hijo, pero Javier igual es súper prudente, es cauto, escucha, no es no se arranca, no, ya vamos a tener, no, todo lo contrario. Vamos a hacer una torta pisco sour. Así de... Claro, pero no se puede. Ya, no cree que está inventando la rueda. Igual, Y eso es bueno. Y eso es bueno. Entonces, no tan solo tan de soltero. Te permite un paso más, Ahora, eso es mérito tuyo que probablemente lo sé. enseñas a decirlo. Claro. Sí, pues sí, también es mérito. Las mamás son claras, las mamás en la... Pero después desarrollo profesional. Sí, en términos de los roles, hay como harta complemento, igual un poco lo que estábamos hablando antes de entrar al programa, sobre el complementar personas con experiencia y personas más jóvenes. Al final, mi mamá está con un rol súper enfocado en la calidad y en el producto y en producción, que es el corazón de la empresa. Y se desligó de muchas otras cosas que las he tomado yo y que las llevo, y en esa dinámica nos complementamos súper bien. Entonces, esa ha sido como la Lo que pasa es experiencia. que hoy día ha cambiado muchísimo toda la forma del marketing, de las alianzas, de la forma de mirar la empresa, de cómo hoy día yo creo que son mucho más como amigables entre empresas, no existe el que no, yo lo mío nadie, hoy día no, es más colaborativo. Entonces, es una forma distinta y la verdad es que uno tiene que entender que uno se fue. Es lo mismo que mi mamá trabajó, pero jamás se le ocurrió ponerle un nombre, entonces, y esa parte la hice yo y yo siento que es como de la naturaleza, que hay un momento en que uno tiene que ir dando un paso al lado y dejando que sangre nueva, que generaciones nuevas, que ideas nuevas salgan. Hoy nos van quedando muy poco tiempo, pero me encantaría que cada uno, desde su perspectiva, dé un consejo de no más de 30 segundos de cómo es trabajar en un negocio familiar, en el fondo un consejo para hacer lo que funcione. A ver, María Elena. A ver, yo creo que primero conocerse y respetar a las otras personas y cada uno tratar como de aportar lo mejor y también de sacar del otro lo mejor. En el fondo yo creo que es un tema de ego. Yo creo que el ego hay que agarrarlo y dejarlo ahí. Si uno quiere que familiarmente una empresa salga adelante. Yo creo que esa es como la clave, el ego. Javier. Me queda poco, yo creo que es bastante contundente ese consejo. Lo primero que se me vino a la cabeza fue algo bien similar, el reconocer que las personas con las que uno está trabajando son lo que son y uno las conoce y desde esa perspectiva ver la forma de sacar el mejor provecho y armar el mejor equipo posible al final. Uno define ciertos roles y tiene que ver la forma de potenciar mucho al otro y a uno mismo, digamos, sacarse el mayor jugo posible. Javier Leighton, María Eliana Montes, de Riesco Repostería. Muchas gracias por venir a contar su historia aquí a Más que un Pitch. Gracias. Gracias, de verdad. Todo para pisco sour, no lo olvides. Por eso que me pasaba la aspiradora, porque la idea era muy mal. Ya. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF, en Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.